Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Gloria a Dios. En la epístola, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Gloria a Dios. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Aleluya. Filipenses capítulo 2, del verso 6 al verso 8. Gloria a Dios. Y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Y añada bendición a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Hoy he titulado este mensaje: el día que lo dejaron solo. ¿A cuántos de ustedes lo han dejado solo? Que a usted parece que Dios no aparece por ningún lado, que Dios como que está en otro lado, cuando vemos que a otros les va bien y a nosotros nos va mal. Parece que Dios está de aquel lado y no está de este lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hoy vamos a hablar sobre el Señor. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. El día que lo dejaron solo. ¿Cómo será esto? Bendito Dios. Una vez que el Señor entra en una de las últimas fases, cuando lo dejan solo, comienza un proceso a través de él. Y nos podemos ir allá al huerto de los olivos, al Getsemaní, que es cuando comienza este proceso en el Señor. Estando en el huerto del Getsemaní, porque el Señor pasó por 3 etapas: en el espíritu, en su alma y en el cuerpo. Y comenzó primero con el cuerpo, allá en el Getsemaní. Allá en el Getsemaní, cuando llegan a ese huerto, sus discípulos y él, habla con ellos y se retira a orar. Y cuando se retira a orar, le pide a sus discípulos que lo ayuden en oración, porque lo que se avecinaba era tremendo, era grande. Y mientras él oraba, su oración era: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y dice la Biblia que las gotas del Señor, las gotas de sudor, eran como gotas de sangre. La intensidad
con que él estaba haciendo la oración, porque cuando él llega al huerto de los olivos, él le dice a los discípulos, estoy triste hasta la muerte. ¿Qué tipo de tristeza es esa? Porque había algo demasiado profundo en el Señor, en su corazón, para decir esas palabras. Tengo una tristeza. Pero tristeza, ¿por qué? Hasta la muerte. Gloria a Dios. Y de repente, cuando nosotros vemos su sacrificio, siempre nosotros decimos, pero es que él era el Hijo del Señor. Es más, cuando a alguien se le dice que no debe hacer algo, que está cometiendo un error, que está pecando, que el Señor se mantuvo sin pecado, entonces siempre acostumbramos a decir que nosotros somos seres humanos y que Él era Dios. Y nos excusamos en eso. Pero el Señor dejó toda su deidad y se hizo hombre. Un hombre igual que nosotros. Un hombre igualito a nosotros. Un ser humano igualito a nosotros. ¿Ok? Pero con una asignación divina. Él fue enviado por el Padre aquí a la tierra. Gloria a Dios. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, nos encontramos con esto. Dice la Biblia en el primer versículo del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. Ahora, ¿usted ve la palabra? No se ve. Pero la palabra estaba con Dios. Cuando creaban el universo, cuando creaban todas las cosas, Dios estaba allí. Y el Verbo también. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por su palabra. Cristo es la palabra. Ese Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Como uno de nosotros. ¿Ok? Por eso lo dice en el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como uno de nosotros. Comió como uno de nosotros. Pensó, sintió, lloró. Todo como uno de nosotros. Se hizo igual a nosotros. ¿Ok? Como ser humano, como hombres. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, porque cuando hablamos de Dios, si hablamos del Verbo, si nos vamos al Génesis, los tres estaban allí, son uno solo. Dios el Padre. No nos vamos a ir al Nuevo Testamento, vámonos al Antiguo, donde todavía el Verbo no se había hecho carne. ¿Cómo se manifestaba el Verbo? Por la palabra. El Espíritu Santo era el ejecutor de esa palabra. Cuando Dios soltaba la palabra, que era el Verbo, el Espíritu Santo lo ejecutaba. Gloria a Dios. Es el más poderoso. Porque son uno solo. Pero trabajan así. Amén. A su nombre. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué?
porque Él era Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. También era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice Filipenses 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso que dice la gente, lo que pasa es que Él era el Hijo de Dios. Eso es. Él no se aferró a eso, pero nosotros sí lo tiramos ahí. Nosotros sí decimos, no, pero es que eso es otra cosa, Él era Dios. Él era Dios. No, Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea que mientras Él estuvo en la carne, no podemos decir, ese era Dios. Porque Él se hizo igual a nosotros. Y habitó entre nosotros. ¿Ok? Porque la única manera de que Él pudiera habitar entre nosotros, siendo Dios, es que se despojara de su deidad. Si Él llegase a venir en forma de Dios aquí, no, esto se acaba. Se acaba. Su presencia. ¿Cómo íbamos a poder resistir su presencia? Imposible. Imposible. Si muchas veces sentimos son ráfagas. Poquito así. Y la gente, imagínese usted, Dios aquí. Se muere todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué? De siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, porque esa es una condición, se humilló a sí mismo. En toda la creación de Dios, los seres humanos, pudiéramos decirlo de esta manera, dentro de la escala de su creación, somos lo más bajo, lo último, lo más débil. Dígame, ¿qué poder tiene usted? Dígame, ¿qué poder tiene usted? Que cuando agarra un poquito de riarse, usted se cree todopoderoso. Que por tener la casa más bonita de la urbanización, usted se cree la más grande o el más grande. Que por tener una cuentica en el banco, por tener un carro nuevo, usted se cree todopoderoso. Porque usted tiene una empresita, usted se cree todopoderoso. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo delante de Dios? ¿Quién es el ser humano dentro de la creación de Dios? ¿Quién es el ser humano? Pero nos creemos la última pexicola del desierto. ¿Ah? Nos creemos los mejores. Nos parecemos a los argentinos. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Pero no somos nada. El salmista David dijo, ¿quién es el hombre para que tú desde allá arriba, desde tu trono, te dignes a mirarlo aquí a la tierra? Dentro de la creación, hermano, el ser humano es lo más bajo que hay, lo más débil. Por eso la Biblia dice que Dios escogió lo más débil, lo menospreciado de su creación. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Lo más débil del mundo. A su nombre.
se ha rebelado en contra de Dios, ha contaminado la tierra. Mire, si al hombre le dieran un poquito más, llega a Marte. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo colmó de bendiciones al hombre, siendo débil. Dios lo colmó de beneficios. Mire los ángeles. ¿Será que los ángeles tienen poder? No. Sí tienen. Porque están en otro nivel. Gloria a Dios. Pegue un salto y salga volando para ver si va a salir. No puede, usted no puede hacer nada de eso. Nosotros vivimos creyendo que somos héroes. Gloria a Dios. Porque nos los venden a través de la televisión. Superman, Aquaman, todo eso, hermano, no. ¿Puede usted caminar sobre las aguas del mar? No. ¿Puede usted volar? No. Y siendo el Señor Dios, estando en lo más alto, en lo sublime, en lo extraordinario, se humilló. ¿Cuál fue esa humillación? Se hizo como uno de nosotros. Se humilló. Mire, ese es como un edificio, una empresa. Y los dueños, los ricos, los que se manejan en las alturas, están allá arriba. Y aquí abajo están los barrenderos, los vigilantes, los recogepapeles, todo eso. Y que el dueño de esa empresa venga y se haga como un barrendero, que se haga como un office boy. Eso lo hizo el Señor. Se despojó de su deidad y se hizo como uno de nosotros, se humilló. Cuando se hizo como uno de nosotros, se humilló. Porque el creador del cielo y de la tierra, entonces venían los hombres y lo cacheteaban. Le tiraban piedra, porque en más de una ocasión lo trataron de matar. No creían en él, murmuraban en contra de él, hablaban de él. Se humilló porque esa es la naturaleza del ser humano. Esa es la naturaleza del hombre. Destruir al otro. Y el Señor se humilló y habitó entre nosotros como uno de nosotros. Gloria a Dios. En la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se humilló. Una cosa que a nosotros no nos gusta hacer. Él siendo Dios se humilló. Nosotros siendo lo más débil. No, queremos andar así, como el pavo real. Queremos ver a la gente así por encima del hombro. Creemos que los demás son menos que nosotros. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, uno de las columnas, de los fundamentos de ser un cristiano, es que no nos creamos más que los otros, sino que veamos a los otros con una estima como que si fueran superior a nosotros. En la medida que nosotros vemos a nuestros hermanos, no como que nosotros fuésemos superiores, sino que ellos sean superiores a nosotros, siempre vamos a estar humillados.
¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando estaba el Señor ahí, en el huerto de los olivos, y le dice a los discípulos, estoy triste hasta la muerte. Estoy triste. ¿Pero por qué estaba triste? Muchos dicen, no, porque lo iban a matar. Y cualquiera en esas condiciones, cualquier ser humano en esas condiciones que lo van a matar, se pone, entra en depresión, entra en tristeza. Ya no voy a ver más a mi mamá, ya no voy a ver más a mis hijos, ya no voy a ver más a mi papá, ya no voy a comer pizza de las que me gustan a mí, ya no voy a poder disfrutar de este mundo, de la vida, de esto, que todo eso. Eso no le hacía mella al Señor. No le hacía mella. ¿Dónde estaba su familia? Si en una oportunidad vinieron y le dijeron, maestro, he aquí tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo él? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Él sabía quién era. Amén. Aleluya. Él sabía quién era. El sufrimiento de él no era por eso. Eso lo podemos decir nosotros. Pero él no. Es más, cada vez que él hablaba, decía, oh generación de víboras, ¿hasta cuándo él estar con vosotros? Se quería ir. Él se quería ir. Pero ¿cuál era el motivo de su tristeza? ¿Por qué aquella intensidad tan grande, bendito sea el Señor, que sus gotas eran como gotas de sudor, eran como gotas de sangre? Y esa palabra que suelta, Padre, si es posible, que yo pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor al Padre? Señor, si hay alguna alternativa, si hay algún otro camino por el cual yo no me separe de ti, oye, yo quisiera agarrar ese camino, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor sabía que por primera vez y última vez se iba a separar del Padre. No era porque iba a morir, porque él no le tenía miedo a la muerte. Óigame, ¿será que el Señor le tenía miedo a la muerte? Por favor. ¿Qué era lo que le preocupaba? Porque cuando usted entra en un nivel de preocupación, depresión, angustia, es porque algo a usted le preocupa. ¿Qué era lo que le preocupaba al Señor, que lo llevaba a tal nivel de angustia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre? El que por primera vez en toda la eternidad con el Padre se iban a separar. Él no sabía lo que era eso. Y eso le preocupaba. La separación. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, había una relación íntima entre Adán y Dios. Pero cuando hubo la separación a causa de la muerte espiritual de Adán, el hombre se desvió por el pecado. Yo no quiero separarme de ti. Esa era la preocupación del hijo. Si es posible de que esto no suceda, nuestra separación, de que no nos podamos separar, si es posible que eso no suceda, oye, si hay una alternativa para eso, gloria a Dios. Pero si tengo que pasar por eso, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre hemos dicho que ha sido por... No, el Señor le tenía miedo a la muerte y por eso estaba preocupado porque iba a morir. No,
No, eso no era. Por Dios, eso no era. A su nombre. Ahí comienza su sufrimiento como ser humano, en la parte emocional, en su corazón. Gloria a Dios. Y oró profundamente. Y dice la Biblia, vea lo tremendo, vea la intensidad, la preocupación del Señor sobre lo que le esperaba de su separación con Dios. Que tuvieron que venir unos ángeles para consolarlo. No te preocupes, estamos contigo. Estamos contigo, mi Señor. Tú eres un vencedor. Estamos aquí para fortalecerte. Y lo abrazaron. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Ahí comienza el proceso del Señor. Porque esa misma noche, imagínense usted, estaba en el huerto de los olivos. Estaban los 12 discípulos. Uno de esos discípulos le había dicho: tranquilo que yo nunca te voy a dejar. Mire, no nos puede separar la muerte. A mí no me va a separar nadie de ti. Tú y yo para los que salgan. Y estaban los 12 discípulos ahí. Y no solamente los 12, había una multitud de seguidores que estaban allí. Que uno, hermano, mientras uno está pasando por un problema, pero hay gente que está ahí al lado suyo, oye, uno agarra ánimo, ¿verdad? Uno agarra ánimo. Oye, no estoy solo, esta gente está conmigo aquí. Imagínese usted que se vaya para allá, para los Estados Unidos, Norteamérica, y se vaya por ahí, quede solito ahí en ese vaivén. Usted para ponerse a llorar ahí en medio de ese monte. Pero que usted vaya, hermano, con 10,000 personas ahí. No, chicos, por favor. Aquí llegamos toditos. Aquí no se queda nadie. Y toda esa multitud estaba allí. Y cuando llegó la hora de entregarlo, que vino Judas a entregarlo, que llegaron las legiones romanas y Judas lo entrega, la Biblia dice que lo dejaron solo. A partir de ese momento, el Señor queda solo, solito. Lo entregan y se lo llevan una legión romana. Gloria a Dios. Empieza el proceso. Eso fue rápido. Esa misma noche lo enjuiciaron. Determinaron que debía de morir. El único que se apareció por allá, y porque el Señor le había profetizado que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, fue Pedro. Pero igualito, usted se imagina que usted esté en la policía y de repente en ese momento usted lo estén acusando de una cosa falsa y llega el amigo suyo, un familiar suyo, y mira, este me conoce, este es amigo mío, pregúntale a él quién soy yo. Y la policía le pregunta: mira, ¿usted conoce a este hombre? Yo no conozco a ese tipo. Imagínese cómo se sentiría usted. Oye, ¿cómo tú vas a decir eso, vale? Si tú eres amigo mío. No, yo no lo conozco. No sé quién es. Imagínese cómo usted se sentiría. A su nombre. A su nombre. Eso lo hizo Pedro. Cuando le preguntaron a Pedro: tú eres amigo de él, porque tú como que andabas con esta gente. No, yo no. Yo no conozco a ese hombre. No lo conozco. Y el Señor estaba ahí viéndolo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo señaló y le dijo: ya te anoté. Te voy a esperar en la bajadita. No. Gloria a Dios. Y continuó solo. Llega el proceso y cae en las manos del látigo romano. Muchos dicen por ahí, no, que le dieron 39 latigazos. Porque los judíos, en la ley judía, estaba establecido 40 menos 1. Pero los judíos no fueron los que le dieron los latigazos. Los latigazos se los dieron los romanos. Y en la ley romana estaba establecido 120.
120 latigazos. Le destruyeron su cuerpo, porque la Biblia dice que él iba a quedar irreconocible. No como lo presenta por ahí en una cruz así, que su rostro está intacto. Una corona aquí arriba y un poquito de sangre por la cara. Si no, dice la Biblia, este es el pan en la Santa Cena cuando la instituyó. Este es mi cuerpo, que por vosotros es molido. Eso fue lo que hicieron con el Señor. El látigo romano. Lo molieron, hermano. A él, su rostro era irreconocible. No como nos los han presentado, de 120 latigazos. Unos látigos romanos que en la punta tenían como unas esquirlas de hierro, que cuando entraban y salían, sacaban la carne. Era como un anzuelo. Usted sabe que el anzuelo, cuando el pescado mordió, no puede zafarse de ese anzuelo, porque el anzuelo tiene un ganchito que le sacan por un lado, que es el que lo tranca. Así era el látigo romano. Y después que lo azotaron, dice la Biblia que lo desnudaron y lo azotaron desnudo. Desnudo lo azotaron. Y después le pusieron un vestido de púrpura. Le clavaron la corona de espinas, unas espinotas en la cabeza, hermano. ¿Usted sabe el dolor por el látigo? Porque lo golpeaban. Lo golpeaban y le decían, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Adivina, pues. Adivina, adivinador. Usted no se imagina lo que pasó con el Señor. Muchas veces no tenemos idea de lo que Él sufrió por usted y por mí. Y para rematar, ese mismo día tuvo que cargar la cruz. Una cruz súper pesada. Y no pudo cargarla. Imagínese usted la condición en que estaba. ¿Cuánta sangre se le había salido de su cuerpo? Había derramado de su cuerpo. Débil. Tan débil que cuando estaba allá en la cruz pidió hasta agua. Y se enrumbó a la cruz, al lugar de la calavera, aquel monte donde lo iban a crucificar. Él mismo llevando su cruz donde lo iban a matar. No todos alaban a Dios. Esa era su asignación. Y él tenía que llevar su asignación. Agarró su cruz, la agarró y en el camino lo ayudaron. Lo ayudaron y llegó arriba. Cuando llegaron arriba, lo traspasaron con los clavos para... Mira, hermano, hay unos que dicen que los amarraron con mecate y no, su cuerpo estaba sostenido con los clavos, porque los romanos sabían exactamente dónde clavar los clavos para que no se saliera de la cruz, en los pies y en las manos. Y ahí estaba. Y en la posición que estaba el Señor allí, le costaba respirar. Aquello es demasiado. Demasiado. Y estando ahí, en la cruz, el que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios, el Padre, lo hizo pecado. Lo hizo pecado para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Él tuvo que morir primero en la cruz del Calvario, en su espíritu,
primero en su espíritu para luego morir en la carne. Porque Adán tuvo que morir primero en el espíritu para morir en la carne. Se cumplió esa ley. Cuando Adán pecó, o antes de pecar, Dios le dijo, en los originales aparece así: el día que comas de ese árbol, muriendo morirás. ¿Por qué muriendo morirás? Porque la primera muerte que iba a suceder era la espiritual. Y cuando sucedió la muerte espiritual, cuando ocurre la muerte espiritual nos separa de Dios. Y luego viene la muerte natural de la carne, del cuerpo. Por eso Eva, cuando vino la tentación de Satanás, y Eva le dijo, no, Dios nos dijo que el día que comiéramos de eso, muriendo, íbamos a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? Mentira. Prueba para que tú veas que no te vas a morir. Lo que Eva no vio fue la muerte espiritual, sino que cuando comió, oye, no pasó nada. Verdaderamente Dios nos mintió. Dios nos mintió. Y fue y convenció a Adán. Y comió también. Y automáticamente murieron espiritual. ¿En qué momento lo saben? Cuando vino Dios y empezó a llamarlo. Y se tuvieron que esconder. ¿Por qué? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó eso? Usted comió del árbol que yo le dije que no comiera. Tuve miedo y me escondí. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí ocurrió la muerte espiritual. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario y el pecado, no los pecados, el pecado de toda la humanidad cayó sobre él en la cruz del Calvario. En ese momento Dios lo hizo pecado. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, y en ese momento muere espiritualmente el Señor. Y es en ese momento, cuando muere espiritualmente, que se separa, se rompe la relación entre el Padre y el Hijo, que Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo la separación. Gloria a Dios. Muere espiritualmente y se hace pecado. Luego que se hace pecado, tiene que morir. Porque tenía que morir espiritual para poder morir naturalmente en su cuerpo. Y luego muere en la carne. Y dice la Biblia que bajó a las partes más bajas de la tierra. Y cuando estaba en las partes más bajas de la tierra, porque la Biblia dice que era necesario que bajara, que muriera y bajara. Y Él lo mismo lo dijo. Por eso que cuando la gente dice, no, Él estaba sufriendo en Getsemaní porque iba a morir. No. Porque Él le dijo a los discípulos, tengo que subir a Jerusalén porque tengo que morir. Él sabía que iba a morir. Y Pedro le dijo, Señor, lejos esté de ti que te suceda tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él sabía eso. Él lo que le preocupaba era ese momento en que el pecado de la humanidad cayera sobre él y él muriera espiritualmente. Espiritualmente murió. Murió a causa del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y él muere. Y baja a las partes más bajas de la tierra. Gloria a Dios. Y pasa 3 días allá. Y la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque estando allá abajo,
Gloria a Dios. Dios lo justificó. La única manera de que el Señor pudiera ser justificado era a través de la ley. Resulta que el único que pudo cumplir toda la ley fue el Señor. Los 613 mandamientos que están establecidos en la ley, el Señor los cumplió al pie de la letra. Porque la ley justifica. La ley da vida. Pero resulta que ningún hombre sobre la tierra lo ha podido cumplir. No hay hombre sobre la tierra que pueda cumplir la ley. No hay. Pero el Señor sí la cumplió. Gloria a Dios. 613 mandamientos. El Señor los cumplió. Y por eso Dios lo justificó. Y le dio vida estando allá abajo. Por eso lo resucitó. Lo vivificó. Porque Él cumplió la ley. Y estando allá abajo, lo vivificó. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Es por eso que Él resucita. El Señor resucita dentro de los muertos. Porque Dios le dio vida. Dios le dio vida. Y el Espíritu Santo de Dios, con su poder, lo resucita de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. Y subió de allá abajo, subió. Llevando cautivo la cautividad y le dio dones a los hombres y exhibió públicamente a Satanás y clavó allá en la cruz del Calvario los decretos que nos eran contrarios a nosotros, aleluya. Y a través de Él, entonces, cuando Él resucitó, era una garantía de que como a Él le pasó, también nos iba a suceder a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí, cuando Él viene y está allá, que resucita el primer día, vienen las mujeres. Y cuando llegan las mujeres que lo quieren abrazar, Él le dijo, no me toquen, porque todavía no he ido al Padre, todavía no he sido glorificado. Acababa de resucitar. Eso estaba nuevecito, ese pan sacado del horno, calientico. No me toquen porque todavía no he ido al Padre. Gloria a Dios. Eso fue lo que sucedió con el Señor. Por eso Él resucitó. A través de Él, a través de Cristo. Ahora nosotros no somos justificados por la ley, porque ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Ahora somos justificados por la fe. Y esto en Cristo, porque Él fue justificado ya. A través de Cristo tenemos justificados, pues, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios a través de su Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Todo esto, lo que le ocurrió al Señor, fue para nuestra bendición.